Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este espacio en el que compartimos cada viernes alrededor de diversas temáticas que son interesantes para todos. Estamos muy felices de que siempre estén allí conectadísimos con este en vivo con nuestros socios del Club Cartagena. Saludamos a toda la audiencia que desde ya comienza a conectarse a través de nuestra cuenta de Instagram. Gracias a todos los socios y amigos y seguidores del Club Cartagena que nos apoyan con esta iniciativa para seguir en el corazón de toda nuestra comunidad. Nuestra invitada de hoy, como todos los invitados que traemos cada viernes, es un referente en su área. Ella se llama Ángela Senior Bisbal, es psicóloga de la Universidad de La Sabana y además cuenta con un máster en intervención educativa y psicológica de la Universidad de Navarra. Es coach profesional certificada en inteligencia emocional y estará con nosotros compartiendo sobre un tema muy interesante y que está muy de moda en este momento, que es mindfulness, de lo cual vamos a estar compartiendo en estos 45 minutos de buena información, de buena energía, en este en vivo con nuestros socios del Club Cartagena. Bienvenida, Ángela, a este espacio. Nos place muchísimo que hayas aceptado esta invitación a esta charla que queremos que tengas con nuestros socios para que liberen todo ese estrés que nos produce este tema del confinamiento y que todos podamos proyectarnos y estar tranquilos sin estrés en nuestras casas y próximamente retomando nuestras actividades normales para tener una mente, un espíritu y un cuerpo sano. Te damos una cordial bienvenida, Ángela, a este espacio. Por favor, saluda a toda la audiencia que ya comienza a conectarse en este en vivo. Hola Mafe, muchas gracias por el espacio, la verdad muy agradecida con el club por la invitación. Gracias al presidente de la Junta Junior, a Ubaldo Morales, su gerente, y por supuesto a Rosario de Granados por la invitación. Yo feliz de compartir este espacio con ustedes en mi segunda casa. Creo que el club es referente para muchas personas de la infancia, de muchos espacios para compartir y muy complacida de estar aquí con ustedes hoy. Así es, Ángela, y así queremos que sea por muchísimos, muchísimos años más. Sabemos que el Club Cartagena ha estado cerca de 130 años en esta ciudad de Cartagena, brindando momentos hermosos y excepcionales a todas las generaciones y por supuesto sabemos que va a seguir siendo así, que esto es solo un break momentáneo, pero que ahí va a estar el club para mucho, mucho rato. Bueno, Ángela, gracias por aceptar esta invitación nuevamente y bueno, arranquemos con nuestra entrevista. Les recordamos a todos los que están conectados que nos pueden ir haciendo llegar sus preguntas y comentarios a través de los comentarios de Instagram, que vamos a estar leyendo muchos de ellos al final de la intervención que vamos a tener con Ángela. Entonces, entrando en materia, Ángela, cuéntanos, documéntanos qué es el mindfulness y cuáles son los orígenes de esto. ¿Es una técnica? ¿Es una meditación o un entrenamiento? ¿Qué es propiamente? Bueno, te cuento, es algo que en estos momentos definitivamente sí está muy de moda, pero no es algo que haya surgido en estos momentos. Es algo que de hace mucho tiempo ya, viene desde hace muchos años, es más, el mindfulness, yo no creo que lo vería como una técnica o como una especie de meditación, es más bien como si viéramos un ámbito amplio. Entonces el mindfulness es como el paraguas y debajo del mindfulness van a venir muchas prácticas que se ven reflejadas en el mindfulness. Eh, Quiero aclarar algo antes de empezar y cuando subí la foto muchas personas me preguntaron que por qué decía mindfulness y utilizaba una palabra en inglés en vez de utilizar una palabra en español. Entonces resulta que esto tiene su explicación y es que el término como tal en español se conoce como atención plena, pero cuando tú investigas y lees un poco al respecto, la atención plena y cuando hablas de mindfulness no le da como el mismo significado, no alcanza a abarcar todo lo que se habla cuando se habla de mindfulness. Entonces, generalmente en la literatura y en muchas personas que lo utilizan, se habla como mindfulness y se utiliza como esa palabra en inglés para hacer referencia a él. El mindfulness realmente tiene sus orígenes hace muchos años, acompañado de lo que muchos conocemos
como la meditación, todo esto que tiene que ver con el budismo, la meditación formal, por así decirlo. Esto tiene orígenes de hace casi 2000 años. Se hace meditación en muchísimas religiones y es una práctica que se puede hacer todos los días y que se centra en vivir en el aquí y en el ahora. Se trata de aprovechar las experiencias y las sensaciones internas para responder de manera adecuada a lo que está sucediendo o a lo que estamos viviendo, a esos estímulos que nos están entrando todo el tiempo, en vez de vivir en lo que conocemos como el piloto automático, que vamos, como quien dice, en piloto automático por la vida, poco conscientes de nuestras emociones, de las sensaciones, de lo que estamos viviendo. Y el mindfulness es más como una invitación a practicar, como un estilo de vida, diría yo, a ser conscientes y prestar atención con propósito en el aquí y en el ahora. Me voy a permitir leer una definición de uno de los maestros del mindfulness que se llama Kabat-Zinn, y él dice que es vivir en el aquí y en el ahora, pero sin prejuicios a la experiencia que estoy viviendo en ese momento. Es una práctica que alienta a los individuos a que se vuelvan más conscientes de las respuestas y de sus emociones, así como a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Ángela, bueno, te cuento que estuve leyendo que así como la pandemia ha generado una serie de reacciones de miedo, de incertidumbre en muchas personas, también motivó en ellos una mayor búsqueda de la plenitud. Todo el mundo está tratando como de buscar cosas que los hagan de pronto salirse un poco de este contexto que estamos viviendo, de tanta angustia, pues de tanto temor por lo que se venga luego de esta pandemia. Y entonces hay diversos estudios, por ejemplo, uno de Pinterest en el que acaba de difundir que entre enero y abril de este año, las búsquedas de palabras como por ejemplo yoga se dispararon un 80%, las de meditación se dispararon un 56% y las de mindfulness se dispararon un 35%. Podría decirse entonces que esto está realmente de moda. ¿A qué crees tú que se debe esa afinidad de las personas con la búsqueda de alimentar su ser, sobre todo en estos momentos como los que estamos viviendo? Yo creo que lo asociaría un poquito con lo que estaba mencionando ahorita del piloto automático. Vivimos en un mundo muy distinto en estos momentos, rodeados de tecnología, rodeados de información, rodeados de estímulos constantes que nos están llegando por todos lados. Si no es Instagram, es Facebook, si no es Facebook son las noticias, si no es las noticias, es la televisión, son los programas de televisión incluso, y estamos recibiendo todo el tiempo esta información constante que no nos permite estar como que vivir en el presente, en el momento presente. Yo creo que esta situación que todos estamos viviendo definitivamente hay que entender que todos lo vivimos de una manera distinta, a todos nos ha tocado de forma diferente, la experiencia para todos ha sido muy diferente a pesar de que todos estamos encerrados. Y yo creo que este tipo de prácticas, ahora que mencionabas yoga, mindfulness y todo eso, el yoga es como si dijéramos que hiciera parte del mindfulness. Una de las prácticas del mindfulness es hacer yoga de forma consciente. Entonces yo creo que la explicación para esto es que este tipo de prácticas nos permiten conectarnos con nuestras emociones y nos permiten ser más conscientes de la situación que estamos viviendo, no en el mundo exterior, sino más bien en el mundo interior. Al mismo tiempo son estrategias y prácticas que nos permiten en un momento dado bajar un poquito esa ansiedad y ese estrés que es normal que todos estemos sintiendo claramente, pero que no es viable tener ese estrés activado todo el día ni en todo momento. Y puede suceder porque, como te digo, estaba hablando de Instagram, de Facebook, pero a eso tienes que agregarle los grupos que no sé quién si tomando una noticia, que nos siguen informando cuántos casos de estos casos, y todo así sigue, y es todo el tiempo un bombardeo de información
que no es fácil de digerir, diría yo. Todo esto pues genera en nosotros emociones, sentimientos, formas de pensar, de sentirnos, y yo siempre he dicho que entonces ahí entra también a jugar nuestro diálogo interno. Entonces no es solo lo que estoy leyendo, no es solo lo que estoy viendo, es lo que me estoy diciendo a mí mismo. Entonces, esto está terrible, ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto tiempo voy a durar encerrado? Y en mil de cosas y en mil de pensamientos que uno empieza a tener. Y este tipo de prácticas, como el mindfulness, te invitan o te ayudan a que vivas en el momento presente de manera consciente y prestándole atención a lo que me está sucediendo a mí en ese momento para ser capaz de, digamos que controlar o tratar de mermar un poquito todos esos sentimientos y emociones que pueden llegar a surgir, incluidos los pensamientos que no quiero decir que no los podemos parar, porque sí los podemos parar, pero como que estamos todo el tiempo hablándonos constantemente a nosotros mismos y eso hace que sea difícil que podamos centrarnos en lo realmente importante. Y en muchas ocasiones es conservar nuestra salud mental, porque como tú lo acabas de decir, va a haber club de por rato, va a haber vida de por rato y todo esto pasará. Y cuando esto pase, lo más importante es que nosotros estemos preparados para asumir lo que viene después. Ángela, ¿cuáles son las características propias del mindfulness? ¿Cuáles son? ¿Qué la hace diferente de otras técnicas utilizadas para el tema de enriquecer nuestro ser? Bueno, mira, hay 7 características principales que están relacionadas con el mindfulness, con una actitud propia del mindfulness. La primera es no juzgar. ¿A qué me refiero con no juzgar? Esa primera característica se refiere a tratar de vivir esa experiencia sin darle un nombre o sin darle un nombre, no, sin darle como sin juzgar lo que está sucediendo, sin decirle a los demás algo referente a la experiencia que se está viviendo. No voy a juzgar ante nada lo que estoy viviendo y voy simplemente a aceptarla como venga. La segunda característica es la paciencia. Para mí es una de las más importantes y de las más de conseguir. De pronto para otras personas no, pero para mí, para mi personalidad, esa es de las más difíciles de conseguir porque queremos todo para allá. Queremos que todo se dé enseguida, queremos que todo sea rápido y estamos ahora mismo viviendo en un mundo en el que todo es rápido, en el que todo está a nuestro acceso fácil. Si quiero comida, pido por Rappi, hundo un botón, hundo 2, 3 botones y tengo la comida en la puerta de mi casa. Poco tendemos a cultivar esta paciencia. La tercera característica es la mente de principiante. También se conoce como la mente de niño. O sea, como si yo viviera una experiencia por primera vez. Entonces la gente va a decir, pero ¿cómo hago yo para hacer esto por primera vez? Pues se trata de una práctica, se trata de practicar todo el tiempo, tratar de aceptar y ver en esa experiencia cosas que de pronto yo antes no había visto y por eso se le llama principiante, tratar de que lo que yo esté haciendo, yo sienta que es la primera vez que lo voy a hacer. La cuarta característica es la confianza, confiar en mí mismo, confiar en mis emociones, confiar en el entorno que me rodea, sentirme en un espacio de confianza en el cual yo me pueda desarrollar. La quinta, perdón, creo que me arrepiento, esta es la más difícil. No esforzarse, no esforzarme por tratar de que la práctica que estoy tratando de hacer sea absolutamente perfecta. No esforzarme por que todo salga como yo esperaría, no esforzarme por tratar de que la situación que estoy viviendo esté bajo mi control o esté bajo los parámetros que yo esperaría. La sexta característica es la aceptación, aceptar la experiencia tal
y como viene. Vamos a coger de ejemplo el COVID. Nadie se estaba esperando esto, absolutamente nadie. Nadie esperaba que hubiésemos tenido que estar encerrados tanto tiempo. Es más, empezamos con un mes y al principio dijimos, no, cuando esto se acabe, no, es que esto no lo medimos nosotros, esto no lo decidimos nosotros. Es momento de que a pesar de todas las dificultades que muchos estamos teniendo, es aceptar la situación tal y como viene. Vivirla, no esforzarme por cambiarla, porque hay cosas de esta situación que no vamos a poder cambiar. Tener paciencia y no juzgar. ¿Por qué no juzgar? Ya había mencionado antes no juzgar. Porque todo este tema de juzgar no solo va a afectar al entorno en el que yo estoy, sino que afecta al mismo tiempo mis sensaciones y mis pensamientos. Entre yo más juzgue, más bloqueado me voy a sentir a esta experiencia y más estrés voy a empezar a producir a causa de ello. Y la séptima es ceder y dejar ir. Hay que soltar, hay que ceder, hay que dejar ir, hay que aceptar las cosas como son, hay que vivirlas como son y hay que dejar de querer controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Hay que dejarnos vivir la experiencia. Cuando me refiero a experiencias es cualquier cosa. Puede ser estar con mi familia, puede ser incluso bañarme, caminar, sentarme a meditar un rato, sentarme a hacer yoga, ceder y dejar ir para poder vivir en el momento presente, en el aquí y en el ahora de la experiencia que estoy teniendo. Estas son las siete características principales del mindfulness. Ok, bueno, teniendo en cuenta esas 7 características principales, te pregunto, ¿qué tipo de personas deben practicar el mindfulness y cuál, o podríamos decir que cualquier persona podría hacerlo, se requiere algo especial, una preparación? Cuéntanos un poco de esto. Cualquier persona puede practicar mindfulness. En el mindfulness se conocen 2 tipos de entrenamientos. Claramente para realizar un entrenamiento un poco más formal, primero que todo se requiere de práctica, de mucha práctica, de practicar todo el tiempo este tipo de entrenamientos que ya te voy a mencionar más adelante. Cuando queremos llegar a ser un poquito más, con mayor experiencia, diría yo, sí valdría la pena hacer un curso, inscribirte en algo que te enseñe a hacer este entrenamiento. Sin embargo, como te venía diciendo, existen 2 tipos de entrenamiento en el mindfulness. El primero es el formal. El entrenamiento formal se da de manera si yo adopto una postura de aceptación, tengo un tiempo determinado, escojo un lugar tranquilo, escojo la actividad que voy a hacer, busco el espacio, busco que ese espacio me sea respetado. Si, por ejemplo, es meditación o yoga, si eres principiante, pues lo más lógico es que busques un video o busques un instructor que te ayude a empezar a conocer qué es todo esto del yoga, cómo lo puedo hacer, cómo lo puedo practicar, cómo lo puedo introducir en mi vida diaria. Y es como un poquito más sistematizado, por así decirlo. Voy a escoger el lugar, voy a escoger el espacio, voy a escoger el tiempo, voy a escoger cómo lo voy a hacer. Y por otro lado está la práctica informal, que la práctica informal la puede hacer cualquier persona, ambas la puede hacer cualquier persona, pero la otra requiere un poquito más de preparación, por así decirlo. Entonces la práctica informal es cualquier cosa. Puede ser comer, caminar, aprender, verme un programa de televisión, estar jugando con mis sobrinos, sentarme a hablar con mis amigas, salir a comer con mis amigas. Cualquier tipo de actividad que tú escojas, puedes practicar el mindfulness mientras la estás haciendo. ¿Cómo? Con las 7 características que acabo de decir. Centrando la atención en esa actividad, teniendo en ese momento una actitud de curiosidad, de aceptación y de vivir en el aquí y en el ahora. Por ejemplo, mencionaba ahorita lo del programa de televisión y la gente dirá, pero ¿cómo así que mindfulness, televisión? Bueno, a mí me pasa. Entonces en ese momento uno tiene que activar el mindfulness, por así decirlo. Voy a poner una serie, listo, puse la serie y de repente estoy con el celular en la mano viendo Instagram. No estoy en el momento presente. No estoy
con una actitud de curiosidad y de aceptación ante la serie que escogí, o ante el documental, o ante la película. Estoy pendiente de Instagram, de lo que estoy pensando, de la lista del mercado de mañana, y además me estoy viendo la serie. No, ahí no estoy en el momento presente. Por ejemplo, cuando estamos comiendo, mucha gente, y hablo de experiencia propia porque me gusta mucho utilizar mi experiencia propia, y estamos almorzando. Entonces estoy almorzando, de pronto estoy solo, de pronto estoy acompañado, digamos que estoy solo y de repente tengo el celular. Entonces, mientras estoy comiendo, estoy con el celular en la mano, revisando. Eso no es vivir en el momento presente. No estoy dedicándome ni aceptando la experiencia que estoy viviendo, no estoy dándole ni siquiera la importancia que tiene alimentarnos y alimentarnos bien. Hay un ejercicio en mindfulness que se conoce como comer conscientemente. Ejemplos de cómo hacerlo. Yo lo he hecho con los niños, lo he hecho con pedacitos de chocolate. Entonces, tú coges un pedacito de chocolate, o puede ser un pedacito de manzana, de mandarina, cualquier alimento que uno escoja, y voy a decidir en ese momento hacer un entrenamiento en mindfulness. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a coger ese pedacito, voy a empezar por ponérmelo en la mano, voy a empezar a trabajar en ese diálogo interno que estoy teniendo conmigo mismo, y voy a empezar a mirar el pedacito de chocolate, cómo se ve, me lo puedo acercar, a qué huele, puedo de pronto ponerle la lengua, saborear, a lo mejor metérmelo en la boca sin masticarlo, y voy a empezar a sentir todos esos sabores. Me puedo preguntar incluso si me recuerda algo, si me gusta, si no me gusta, y luego más adelante puedo proceder a masticar este chocolate y de manera consciente aceptar. Pero muchas veces abrimos el paquete de chocolate, plum, 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 y empiezo a comerme cualquier cantidad de chocolates, y no sé, cuando quiero ver, la bolsa va por la mitad. Entonces entramos como en ese momento de aquí en el ahora, porque ni siquiera me estoy dando cuenta cuántos chocolates me comí. Ni siquiera supe no, sí, delicioso, sí, pero en verdad que te supo el chocolate. En verdad que sentiste cuando probaste ese chocolate. Poco nos detenemos a pensar eso. Yo pongo un ejemplo también, incluso cuando nos estamos bañando. Y uno simplemente champú, jabón, rápido, pero todos estos son momentos y espacios en los cuales podemos practicar el mindfulness de una manera muy práctica, muy sencilla, y que nos ayuda a conectarnos con nuestras emociones, con nuestro ser interior y con nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro ser, nuestro pensamiento. Todo esto está ligado a todo nuestro sistema sensorial. El gusto, el tacto, la vista, el olfato, el oído, y los invito a que hagan de pronto alguna de estas prácticas. Si me estoy bañando, a sentir cómo el agua cae, a ver a qué huele mi shampoo, a dedicarme realmente a masajear mi cabeza, a quitarme el agua, a evitar en ese momento que me estoy bañando hacer la lista del día, pensar en lo que no he hecho, saber que estoy atrasada, sino a realmente vivir el momento de que me estoy bañando, a ser agradecidos por la situación que tenemos. No muchas personas tienen agua potable, no muchas personas tienen el derecho o la posibilidad de tener una ducha en la cual bañarse. Soy fan del agua caliente, entonces no muchas personas tienen el privilegio de tener agua caliente y de poderse bañar con ella. Y creo que son pequeñas cosas, pero de pequeñas y pequeñas cosas podemos incluso llegar a ser muy agradecidos por todas las cosas que estamos teniendo. De acuerdo, Ángela. Fíjate que justamente quería preguntarte ahora, pero ya lo contestaste en esta pregunta, y era sobre esa tendencia que tenemos los seres humanos de siempre estar como más conectados con el pasado y con el futuro que con el mismo presente. O sea, creo que es algo que nos pasa a todos, que a veces estamos en el presente, pero estamos pensando en qué vamos a hacer mañana, en etcétera, o en lo que pasó ayer, o en cómo digo esto, o sea, y no estamos realmente conectados con el aquí y con el ahora. Entonces, ya lo contestaste con lo que acabas de contar. Bueno, cuéntanos un poco. La mayoría de las prácticas tienen, ¿sí?,
como unas características. Entonces, ¿cómo hago yo para salirme de este piloto automático? Por decirte algo, porque tú mismo me lo estás diciendo. Entramos como en este momento de lo que me pasó ayer, lo que quiero hacer mañana, y se nos olvida lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, en mindfulness hay 3 características, sea que estés haciendo algo formal o estés haciendo algo informal, y es, la primera, parar. Tengo que ser lo suficientemente consciente para hacerme parar. ¡Pum! Paro. La segunda es observar. Tengo que observar qué estoy pensando, cómo me estoy sintiendo, por qué estoy pensando esto, por qué no estoy aprovechando la situación o estoy viviendo aquí ahora mismo y estoy pendiente de todas estas cosas, y luego retornar. Es decir, digamos que yo estoy haciendo una meditación. Muchas de las meditaciones en mindfulness requieren de un anclaje que llaman. Generalmente el anclaje puede ser la respiración. Entonces, digamos que yo empiezo con la respiración, voy a empezar haciendo 10 respiraciones profundas, pero como tú dices, es inevitable que en ese momento empiezan a llegar cualquier cantidad de pensamientos. Y tú dices, pero ¿por qué no te puedes concentrar? Pero cálmate que estás respirando, pero por favor, estamos tratando de hacer este ejercicio. Pero para, observa y devuélvete a la respiración cuantas veces lo tengas que hacer. Es que me detuve yo misma 10 veces, entonces te detuviste tú misma 10 veces. Eventualmente, con la práctica, esto se irá yendo. No te voy a decir que vamos a dejar de tener pensamientos que nos van a interrumpir, claro que sí, pero debemos ser lo suficientemente conscientes para pararnos a nosotros mismos y retornar a esta actividad que estamos haciendo. Ok, buenas claves incursionar en todo esto. ¿Y cuáles serían entonces, Ángela, hablando de cómo hacerlo, cuáles serían todos esos beneficios que nos traería nuestro propio ser? ¿Cómo puede, por ejemplo, a mí cambiarme la vida comenzar a practicar el mindfulness? Bueno, mira, te estaba hablando mucho del diálogo interno y es toda esta conversación y todos estos pensamientos que generalmente tenemos con nosotros mismos. A mí siempre me gusta contar una anécdota, y es que cuando yo era más pequeña pensaba que estaba un poquito loca porque hablaba conmigo misma. Entonces yo en ese momento pensaba que era yo la única que lo hacía. Luego, más adelante, claramente descubrí que es algo que hacemos todos los seres humanos. Todos los seres humanos, unos más que otros, estamos constantemente en una conversación interna con nosotros mismos, que, si tú te das cuenta, en muchas ocasiones esa conversación nos quita mucha, porque no es necesaria. Eres tú hablando contigo. Además, no eres tú. Esos pensamientos no eres tú. Entonces, en el mindfulness hay una característica muy importante, y es que esos pensamientos son simplemente valoraciones más que hechos. Es necesario que yo actúe sobre ellos, pero muchas veces tomamos esos pensamientos de nosotros mismos como si ya fueran un hecho, o sea, como si ya fuera algo que pasó, como si ya fuera algo dado por sentado. Y no es así. Con el mindfulness uno llega a desarrollar la capacidad para que estos pensamientos y estas emociones vayan y vengan. Esto puede aumentar la capacidad de elegir conscientemente sobre aquellos que me pueden aportar resultados útiles y agradables a mi vida. El mindfulness es una práctica que se puede dar en todas las edades, desde los niños más pequeños hasta los adultos más viejitos. Como te acabo de mencionar, hay muchas formas de practicar mindfulness. Hay prácticas informales, hay prácticas formales, hay miles de ejercicios que nos pueden servir para esto. El mindfulness se ha venido investigando desde hace muchos años. Es más, ha tenido beneficios sobre pacientes clínicos. Incluso se ha demostrado que el mindfulness puede mejorar el bienestar físico y emocional. El mindfulness reduce las respuestas involuntarias del estrés. El mindfulness ayuda a disminuir toda esta rumiación de pensamientos negativos que tenemos constantemente. Nos ayuda a profundizar y a desarrollar un autoconocimiento mucho mejor en nosotros mismos,
disminuye los niveles de estrés, disminuye los niveles de riesgo de burnout, que es cuando los empleados ya están a un punto de estrés tan alto y una carga laboral que pueden llegar incluso a enfermarse a causa de esto. Disminuye los síntomas de depresión, de ansiedad, ayuda en el ánimo para perseverar, para alcanzar metas, para alcanzar objetivos, potencia la atención y se focaliza sobre lo que realmente estamos haciendo y fortalece todas estas características de las que hemos estado hablando. Incluso en Estados Unidos, en España, hay muchos colegios que lo están implementando como parte de su currículo y parte de su currículo es incluirlo dentro de todo el colegio, es decir, desde la parte administrativa, profesores, estudiantes, padres y cuidadores. En todas estas personas reduce, por ejemplo, el número de inasistencias por enfermedad en los profesores, aumenta los niveles de resiliencia, de autoestima, promueve una mejor relación entre las personas, mejora las habilidades de autocuidado con nosotros mismos y en algunos pacientes. Tiene muchísimos beneficios. En los niños puede motivar y potencializar las habilidades de atención, memoria, percepción, genera cambios incluso en la regulación emocional y en las funciones ejecutivas que dentro de un ámbito de aprendizaje son supremamente importantes. Facilita la escucha y es una pieza clave en las relaciones. Ayuda a fomentar la toma de decisiones responsables y promueve la neuroplasticidad del cerebro. Además, ayuda a promover la capacidad de concentración. Muchísimos beneficios, como vemos, lo que nos puede traer practicar el mindfulness. Recordamos a todos los que están conectados que nos pueden enviar sus preguntas. Ya tengo varias preguntas que vamos a leer. Estamos a punto de terminar nuestra entrevista para proceder a leer sus comentarios y sus preguntas. Y también quiero agradecer a Pedraza Producciones por apoyarnos con esta transmisión. Bueno, Ángela, una última pregunta para que pasemos ya a las de las personas que están conectadas con nosotros. Claro que sí. ¿Se necesita tener un entrenador, un coach, alguien que lo acompañe a uno para practicarlo o esto se puede hacer de manera autodidacta? Me parece que de pronto las prácticas informales a lo mejor no necesites un coach o un entrenador, sino leer un poco sobre cómo lo puedo hacer diferente, porque si no lo estoy haciendo en estos momentos es porque no conozco cómo cambiar esa experiencia que estoy viviendo. Entonces, en Internet hay miles de formas de buscar cómo puedo practicar de manera informal, como lo estaba diciendo ahorita, cuando me estoy bañando, cuando estoy comiendo, cuando salgo a caminar, cuando estoy paseando a mi perro. Y se trata más que todo de vivir en el aquí y en el ahora. Eso es lo más importante de eso, vivir en el aquí y en el ahora. Ya en cuanto a las prácticas más formales, ¿qué te puedo decir? En YouTube, en Instagram, hay miles de personas que nos enseñan a meditar, que nos enseñan a hacer yoga, y yo creo que ahí se aprovecharía un poco más la experiencia si se aprende de otra persona, si te refieres a otra persona para aprender, por ejemplo, a hacer yoga, tiene ciertas posiciones que si uno no las ve en otra persona o no la sabe cómo hacer, tener alguien que te guíe para eso. Incluso con la meditación, hay muchas meditaciones guiadas en YouTube que sirven para empezar a practicar esto. Ya más adelante, cuando uno va obteniendo la práctica, es más fácil hacerlo de forma individual o sin la necesidad de eso. Ok, entonces, en resumen, la idea es que podamos comenzar con alguien que nos guíe y ya cuando vayamos un poco más avanzados podamos hacerlo de manera autodidacta, ¿cierto? Sí, pero también la invitación es a vivir en el aquí y en el ahora, aceptar lo que estamos viviendo en estos momentos y a poder vivir de manera consciente la experiencia que estemos viviendo en ese momento. Como te decía, ya sea que esté sentada en la mesa con mi familia comiendo, que esté con mis sobrinos jugando, tratar de estar en ese momento y tratar de que mis pensamientos no me lleven a otros momentos o a otros espacios en los cuales no es estar aquí. Bueno, entonces, estando en el aquí y en el ahora, vamos a darle cabida a todas estas personas
que han estado atentas siguiendo esta entrevista. Tenemos muchísimos comentarios y muchísimas preguntas. Voy a compartir algunas de ellas. Por ejemplo, Gloria Vergara dice que todas estas charlas son tan interesantes. Junior Bustillo, nuestro presidente, dice: qué alegría tener a la hija de uno de mis mejores amigos, casi hermano de Rica y Luli. Gracias por tan oportuna intervención. Bueno, Margarita Senior dice: así es, paciencia y no juzgar. Gaby Arenas dice: la mejor, no juzgar. Qué difícil es esto. Y te pregunta que qué provecho le ha sacado a este tema de la pandemia, por ejemplo. Bueno, fíjate que como mucha gente, hemos tenido varias fases. Resulta que al principio mi mamá no estaba aquí, estaba en Estados Unidos con mi hermano, que acaba de tener una bebé, y nos quedamos prácticamente mi papá y yo solos aquí en la casa. Mi hermana ya no vive aquí en la casa, está casada, entonces estábamos él y yo solos aquí. Mi papá, como dice Junior, uno de sus mejores amigos, mi papá es médico, entonces trabaja constantemente y todos los días, puede salir a las 8 de la mañana y regresar a las 10 de la noche. Y creo que lo que más nos ha traído a nosotros como familia esta pandemia es poder compartir juntos. Bueno, muchas personas que están conectadas sabrán, me acabo de casar hace poquito, entonces pues apenas inició la pandemia, mi novio se mudó para acá conmigo y con mi papá, entonces pudimos compartir mucho los tres, conocernos un poquito más. Tenía mucho tiempo que no podía compartir con mi papá el desayuno, el almuerzo, la comida, es más, nunca, tanto él como yo, creo que yo siempre almuerzo, desayuno y como sola en mi vida diaria, no porque lo elija, sino por circunstancias de trabajo y demás. Se daban las cosas así, entonces estuvimos casi 2-3 meses los tres solos, conociéndonos un poco más y compartiendo bastante. Ya ahora que llegó mi mamá, entonces hemos podido igualmente compartir con ella y mi hermana y su esposo con los dos niñitos. Se han venido casi que 2 semanas para acá, entre repartidos, vinieron para el Día de la Madre, luego vinieron para el Día del Padre y así sucesivamente. Ha sido una experiencia maravillosa poder compartir tanto tiempo con la familia, la verdad. Esta es una como de las grandes bendiciones que ha traído el tema de la pandemia para todos, y es poder fortalecernos como familia y poder vivir momentos que por la normalidad en la que vivíamos, el acelere no había tiempo de disfrutar. Bueno, por acá dice Castellanos, escucharte en este tema, muy bien explicado. Castellanos, dice. Margui 2019 dice: importante tema, nos perdemos de muchas sensaciones agradables. Tulia Porto te dice: excelente, muy buena la charla, concientizarnos de cada momento en el presente. Hablas igualito a la tía Rebe. Saludos, Tulia. Te dice Gina Ordosgoitia: excelente saber todo esto para aplicarlo porque vivimos a millón día a día. Gracias, Ángela. Es que Alfonso, Mafe, ¿sí? Mucha gente que estamos viviendo este momento en familia, como dijimos, no debemos juzgar, pero tanto que decimos que no tenemos tiempo para estar en familia, tanto que decimos que no tenemos tiempo para estar con los hijos, pero mucha gente en esta pandemia se ha dedicado o a quejarse, o a pensar en lo que no está pasando, o a pensar en lo que no está sucediendo, en vez de, hombre, vamos a aprovechar lo que nos está pasando. Y sí, es muy triste y es muy difícil y todos la estamos pasando maluco, pero aprovechemos las cosas bonitas que nos está brindando esta pandemia, y es esa dedicación que podemos brindarle a la familia, a los hijos, a dedicar esos espacios que no tienen que ser muy largos de dedicación y de conocimiento con nuestros propios hijos y nuestra propia familia. De acuerdo. Alfonso Gómez te dice: este es el ruido de la mente, seguramente sobre algo que mencioné para salir adelante. Sí, claro, la respiración, la meditación, el yoga, incluso cosas que disfrutemos hacer. Si tú disfrutas de caminar, si tú disfrutas de leer un libro, si tú disfrutas de, no sé, jugar algún deporte, la invitación del mindfulness o la idea de practicar mindfulness es de hacerlo de manera consciente, de hacerlo de una manera en la cual tú
estés entregado a esa actividad que estás haciendo en ese momento. Ok, saludamos en este momento a Leganza Wedding, que está conectado. Ahí Los acá mejores. un abrazo. Te preguntan, bueno, dice, andamos a millón y siendo multifacéticos al mismo tiempo. Ángela, ¿tienes algún documento que nos recomiendes para los niños sobre todo este tema? Sí, hay un libro muy interesante, se llama Tranquilo y atento como una rana. Es un libro de Ellis Nell y ella en ese libro es para papás y hijos. Entonces, lo pueden encontrar, muchos de sus ejercicios los pueden encontrar en YouTube. Y si no, el que quiera, le puedo mandar algunos de los ejercicios, los tengo grabados en mi computador y son de acompañamiento de los papás y los hijos para que juntos aprendan a un poquito de mindfulness y a vivir en el aquí y en el ahora. Ese es uno que recomiendo mucho. Sin embargo, si alguien necesita más información, tengo muchos recursos respecto a esto. Más adelante puedo dejar mi correo, no sé si lo pones ahí en los comentarios y con mucho gusto se los puedo mandar. Perfecto, claro que sí, así lo haremos. Alba Pornoy te dice excelentes consejos, Ángela, me encantó. Y bueno, muchas personas han dejado también, digamos que saluditos, caritas, cositas, emoticons. Acá tienes muchos amigos, muchos seguidores, Marta Alcocer, Mario Martínez. Te pregunta Patti Moss que si puedes repetir rápidamente las 7 características del mindfulness. Las 7 características son no juzgar, paciencia, mente de principiante, confianza, no esforzarse, aceptación y ceder o dejar ir. Listo, ahí tenemos las 7 características nuevamente. Bueno, ya previamente explicó cada una de ellas, pero ahí las tenemos anunciadas. Bueno, algunos otros saludos que te han dejado, Adriana Rocío Nieto, Saidín Leconte, ¿quién más tenemos por acá? A Katy Da, te dejan muchos saludos, muchos agradecimientos por estar con nosotros acá. Hay una persona Muchos que saludos dice, a todos, gracias por conectarse. Caro Torreglosa te dice, estar en las redes con toda seguridad se refería al momento en que hablabas de cuando estamos de pronto comiendo, de pronto haciendo alguna actividad y se nos da por abstraernos un poco del presente para comenzar a ver todas esas cosas cuando mencionabas esto. Entonces, bueno, Ángela, te agradecemos realmente por este espacio. Fue un rato maravilloso en el cual pudimos de pronto desconectarnos un poco de esta realidad que estamos viviendo, que obviamente todos deseamos que termine pronto toda esta situación y tú con todas tu buena energía, tus enseñanzas, nos hiciste de pronto desconectarnos y pensar en una técnica que nos permitirá estar más tranquilo con nuestro ser y poder proyectarnos mejor hacia el futuro, pero teniendo en cuenta el presente, como bien nos enseñaste en el día de hoy. Así es, muchas gracias, Mafe, muchas gracias al club, a Junior, a Waldo y a Rosario por la invitación, por el espacio, gracias a los que se conectaron, gracias por el apoyo, saludos a todos los que enviaron saludos y feliz de estar aquí con ustedes, feliz de poder aportar un poquito, un granito de arena a mi segunda casa que es el club. Así es, a todos les agradecemos, gracias por estar siempre conectados con nosotros. Ya saben que viernes tras viernes vamos a estar trayendo personas que nos cuenten sobre diferentes temas, personas de la altura de Ángela que tienen tanto manejo sobre un tema puntual. A todos les pedimos que sigan allí conectados con nosotros todos los viernes a las 4 de la tarde. Y le damos las gracias también al Club Cartagena por abrir este maravilloso espacio, a su junta directiva, a todos sus funcionarios. Muchísimas gracias. Sabemos que pronto vamos a poder estar nuevamente en ese maravilloso lugar que nos ha hecho vivir tantas buenas experiencias a todos, generación tras generación. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias.